Especial, damos gracias al Señor por su amor y su misericordia, ¿verdad? Porque Él es bueno, porque Él es maravilloso, no deja de asombrarnos sus maravillas, ¿verdad? Cada día Él hace cosas que a la mente humana la deja confundida, pero Él sigue siendo Dios, Dios maravilloso. Asimismo le invito a buscar en sus Biblias la escritura que tomamos en el culto pasado, en Juan 8, 31 y 32. Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 31 y 32. Esperamos mientras los hermanos tienen toda la escritura para leerla. Dicen amén. Juan 8, 31 y 32. Gloria al Señor. Esperamos un momento mientras todos tienen la escritura. Agradecido del Señor en esta noche por su gran amor, su gran misericordia. Agradecido también por nuestro pastor de darnos la oportunidad, esperando que el Señor siga perfeccionando la sanidad en él. Es nuestra oración, es nuestro deseo. El Señor Jesucristo bendiga a nuestros hermanos, ¿verdad?, que están allí en la transmisión, que el Señor les dé cada día más de su presencia, de su sabiduría para hacer las cosas lo mejor posible para el Señor. Juan 8, 31 y 32 dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mí, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias en esta noche. Agradecidos estamos de ti por el privilegio, la oportunidad que usted nos da de poder nuevamente en esta noche venir, Señor, ante tu pueblo, ante tu novia, para exponer tu palabra. Señor, sea usted dándonos el hablar con confianza tu palabra, Señor. Quita el ser de mí, Señor, y pido en esta noche permiso, Señor, para entrar y exhortar de tu palabra, Señor. Sea usted tomando estos labios, sea usted usándome como un canal para bendecir no solamente los corazones de cada uno de los conectados, Señor, sino también mi corazón sea bendecido por tu palabra, Señor. Padre, que esta palabra pueda llegar a los corazones, Señor, y tu palabra pueda transformar vidas, Señor, como ella lo sabe hacer. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo y te damos gracias. Amén y amén. Señor Jesucristo les bendiga. Pueden tomar asiento. Aleluya. Y como dice nuestro pastor, póngase cómodo, pero no demasiado, ¿verdad?, para que se quede dormido. Aleluya. Entonces, el jueves pasado hablamos sobre la realidad versus la verdad de Dios. Y en esta noche traemos una continuación de ese tema. Y yo le di por título en esta noche: la realidad innegable no hace nula la verdad de Dios. Aleluya, no podemos negar esa realidad, la realidad que estamos viviendo, pero esa realidad no hace caer por tierra las promesas de Dios. No hace nula la verdad de Dios. Aleluya, haciendo como un pequeño repaso entre esas dos cosas que hablábamos el jueves pasado, entre realidad o verdad. Sabemos que el Señor Jesucristo dijo claramente en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, realidad, recordando, dice, es la existencia de algo verdadero o efectivo, de algo o de alguien. Dice, a veces, dice, nos sumergimos tanto en nuestra realidad y nos dejamos llevar por ella, que olvidamos que en Cristo existe una verdad basada en la palabra de Dios, que impacta y condiciona nuestra realidad. Depende de nosotros condicionar nuestra realidad. Porque si usted vive solo por la realidad lo va a arrastrar como un río que arrastra a una persona. Pero dice, cuando usted se para en la verdad, usted va a condicionar su realidad. ¿Por qué? Porque usted va a decir, por sus llagas yo fui curado, si usted está enfermo. Si tiene carencia económica, también hay promesas para todo lo que usted
aleluya, dice, puede buscar en la palabra, allí hay promesa del Señor para nosotros. Aleluya, dice, verdad, dice, es conformidad entre lo que una persona manifiesta o piensa y ha experimentado. La verdad es absoluta, dice, es inequívoca, es justa y es real. Dice, la Biblia nos enseña que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Si nuestra vida se basa en Cristo, nuestra realidad debe basarse en la verdad. Dice, no al contrario, como lo decía hace un momento, no que la realidad lo arrastre usted, sino que su realidad debe ser condicionada por la verdad que usted cree en su corazón. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Dice, usted y yo tenemos cada día la oportunidad de escoger entre la realidad y la verdad. Y esta verdad es la Biblia para nosotros. Dice, por cierto, la Biblia se define a sí misma como la verdad de Dios. Así es definida la Biblia, como la verdad de Dios. La Biblia dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, si todas las cosas a los que aman a Dios le ayudan a bien, entonces su realidad, de alguna manera, le va a sacar Dios provecho a eso. Aleluya, dice, Dios nos ha dicho las cosas de una manera y nosotros decidimos. ¿Ve? Lo que decía nuestro pastor acerca del libre albedrío en el culto pasado. Y nosotros decidimos interpretarlas de acuerdo a nuestras circunstancias. Dice, y luego echarle la culpa de las cosas que nos pasan al Señor. Dice, la verdad revelada es que Dios anhela bendecirnos y que entendamos que somos parte de su plan. Dice, estamos dentro del plan de Dios, dentro de la economía de Dios. Pero hay que leer el manual. ¿Y cuál es el manual para condicionar su realidad? La palabra del Señor. Y familiarizarse con el autor para entender ese plan. Dice, no es tanto que usted diga que conoce la Biblia, dice, es más importante que usted conozca el autor de la Biblia. Y como dice nuestro pastor y muchas veces nos enfatiza, tenemos que quemarnos las pestañas ahí, en el mensaje, en la palabra, porque ahí está la vida eterna para nosotros. Bendito el nombre del Señor. Aleluya, dice, cosa curiosa es que hay muchos que aseguran leer la Biblia, que aseguran que leer la Biblia es complicado. Y dice, otros tantos aseguran que hay muchas maneras de interpretar la Biblia y muchos otros dicen que la Biblia es un libro manipulado por los hombres. Pero lo más curioso es que todos estos que opinan con tanta certeza de acerca de la palabra de Dios, nunca se han tomado la molestia de leerla completa. Dice, como para poder opinar de ella. Dice, esto es increíble, pero es cierto. Dice, por tanto, pasamos la vida entendiendo las cosas a nuestro modo. Desde el punto de vista de nuestra circunstancia o desde nuestra realidad. Y no desde la verdad revelada. Tenemos que entender que todo lo que sucede en nuestra vida está dentro del propósito, dentro del plan. Porque la palabra dice que en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces todo lo que sucede está dentro de un plan orquestado por Dios para nuestra vida, dice. Pero tenemos que entenderlo no de nuestro modo, sino desde el modo del plan que ya Dios trazó en su palabra. Entonces, enfáticamente la Biblia nos dice que conoceremos la verdad. Y la verdad, dice, nos hará libres. Dice, y solo esta nos hará libres. Por tanto, aquellos que toman decisiones basadas en su realidad, toman decisiones basadas en su realidad. Dice, o en las circunstancias que les rodean o aquejan, tomarán decisiones que les aten. No que los liberen, sino que los aten. Dice, y no que los liberen o les den plenitud, pues no tienen fundamento para tales decisiones. ¿Verdad? Usted tiene que tomar sus decisiones basadas en la palabra. Dios tiene que buscar la guía del Señor en la palabra, tiene que encontrar escritura para eso. En otras palabras, normalmente en situaciones desfavorables tomamos decisiones viendo las cosas desde el problema y no desde lo que Dios ha prometido para nosotros. En su palabra y por la boca del profeta de esta edad. Sino que nos sumergimos tanto en el problema que vemos todo. A donde miramos vemos el problema, pero no vemos que Dios dará juntamente con la prueba la salida. Y Él lo ha dicho así en su palabra. Entonces no nos deja asombrar lo fiel que es Dios a su palabra escrita y revelada. Piensen esto por un momento. Dios le prometió a Moisés y a los israelitas la tierra que habrían de habitar y entraron triunfantes a ella. Dice, después los echaron de esa tierra.
Pero por la promesa de Dios siguieron siendo un pueblo a pesar de estar esparcidos por el mundo. Y casi 2000 años después, tras el holocausto, las naciones deciden regresarles a su territorio. Fuerzas nacionales, decía el Señor el domingo, hicieron a Israel regresar a su tierra. Porque así estaba prometido. Dice, no es una coincidencia. Dios le dio la promesa y ellos siguieron creyendo a pesar que pasaron los siglos, y como siempre Dios cumplió. Y como siempre Dios cumple su palabra. Dice, tenga en cuenta lo siguiente para hacer de su realidad una verdad. ¿Qué debemos tomar en cuenta? Estas cosas que les voy a mencionar. Porque estamos hablando que la realidad innegable no hace nula la verdad de Dios. En primer lugar, usted tiene que tener identidad. Dice, no podemos impactar nuestra realidad si no conocemos quiénes somos en Cristo. Dice, usted nunca va a causar un impacto en su realidad si usted no conoce quién es usted. ¿Y qué dice el profeta en el mensaje, en la exposición de las edades de la iglesia, en la revelación de Jesucristo? ¿Qué dice el profeta? Dice, permítame mostrarle otra razón por la cual Satanás odia este libro de la revelación de Jesucristo. De la revelación de Jesucristo en la iglesia. Él sabe que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y que no cambia. Lo sabe mejor que el 90% de los teólogos. Eso lo sabe el diablo. Dice, él sabe que así como Dios es inmutable en su naturaleza, es decir, Dios es la verdad, no cambia, es inmutable, dice. Él es igual de inmutable en sus modos. Dice, por lo tanto, Satanás sabe que de seguro que la iglesia original de Pentecostés con el poder de Dios, o sea, Marcos 16 en operación, dice el profeta, es la iglesia verdadera que Jesús reclama como suya. Dice, esa iglesia verdadera, dice, tendrá Marcos 16 en operación. Dice, todo lo demás es falso, dice, tiene que ser. Dice, son personificaciones. Pero no es la iglesia verdadera de Jesucristo. Hay muchas personificaciones. Ahora recuerde, dice el profeta, recuerde esto. Cristo en la iglesia verdadera es la continuación del libro de los Hechos. Pero el libro de Apocalipsis muestra cómo es que el espíritu del anticristo entraría en la iglesia y la corrompería, convirtiéndola así en una iglesia tibia, formal y sin poder. Dice, también descubre a Satanás revelando sus obras, el intento de destruir al pueblo de Dios y desacreditar la palabra de Dios. Dice, hasta el momento en que él es echado en el lago de fuego, él combate eso. Dice, no puede soportarlo. Dice el profeta, él sabe que si el pueblo recibe la revelación verdadera de la iglesia verdadera y lo que ella es y lo que ella representa y que ella puede obrar las obras mayores, dice, ella será un ejército invencible. Vean lo que dice el profeta sobre su identidad, si usted sabe quién es usted en Cristo. Dice, si ella recibe una revelación verdadera de los dos espíritus dentro de la estructura de la iglesia cristiana, y por medio del Espíritu de Dios discierne que la realidad que está viendo no es la verdad, sino que hay algo mucho mejor que la realidad que usted puede estar viviendo, dice, y por medio del Espíritu de Dios discierne y resiste al espíritu del anticristo. Dice, Satanás estará sin poder ante ella. Cuando usted descubre la diferencia entre la realidad y la verdad de Dios. Dice, sí, Satanás odia la revelación, pero nosotros la amamos. Con revelación verdadera en nuestras vidas, las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra de nosotros, pero nosotros sí prevaleceremos en contra de ella. Aleluya, dice. Otra cosa, además de identidad, dice, usted tiene que tener santidad. Dice, esta se encuentra definida por nuestra fidelidad y lealtad a nuestras convicciones y obviamente a nuestra fe. Romanos 12:1-3 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y que dice, no os conforméis a este siglo. Y entre corchetes, porque eso es algo que yo estoy colocando allí, ¿verdad? No está en la palabra. Dice,
No os conforméis a esta realidad que estamos viendo, que estamos viviendo. No se conforme a su realidad. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Gloria al nombre del Señor. Otra cosa que usted tiene que tener para salir de su realidad a la verdad de Dios es capacidad. Dice, si queremos impactar nuestra realidad de forma positiva, tengamos en cuenta la verdad de los dones, los talentos, el conocimiento y la sabiduría de Dios. De los dones, dice en el Salmo 68, 18, dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Ahí, esos dones están allí. Dice, ¿para qué? Para que Dios habite entre ellos, no solamente entre los creyentes, sino también entre los rebeldes, dice. Aleluya, dice, talento, dice, ya conocemos la parábola de los talentos, como el Señor a uno dio 5, a otro 3, a otro 1. Dice, ¿y qué dice la Escritura? A uno dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro dio 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y ya conocemos la historia de los talentos. Vino el primero y le entregó cuenta al Señor, vino el otro y le entregó cuenta, pero el que tenía 1 no hizo nada. Dice, usted tiene que saber qué va a hacer con lo que Dios ha puesto en sus manos, con esta palabra, con este mensaje. Aleluya. Debe tener conocimiento, dice. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento. ¿De quién? Dice, de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria ahora y hasta el fin, hasta el día de la eternidad. Amén. Otra cosa, sabiduría. Santiago 1:5 dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Dice, el cual da a todos escasamente, ¿no? Dice, abundantemente y sin reproche. Y dice, y le será dada, bendito el nombre del Señor. Otra cosa que usted debe tener en cuenta para cambiar su realidad en una verdad de Dios es acción. Aleluya, dice, debemos poner manos a la obra en obediencia. Llamados a obedecer esta palabra. Dice el profeta en el mensaje Apocalipsis capítulo 4 parte 2 del 1 de enero del 61. Dice, entonces, cuando Abraham en completa obediencia, dice, ¿cómo va a hacerlo él? ¿Verdad? En el último momento, en aquel entonces cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, dice, es lo que menciona el profeta aquí, dice, en el último momento llegaron los últimos 5 minutos, los últimos 3 minutos, los últimos 2 minutos, el último minuto, dice, y los últimos 30 segundos. Dice, llegó el último segundo cuando la mano ya estaba arriba dispuesta a quitarle la vida a su hijo. Dice, Abraham levantó su cuchillo y Dios le dijo, detente allí mismo. Aleluya, dice, detente allí mismo, ¿ves? Veo que tú realmente confías en mí. A veces Dios nos lleva a un punto de nuestra realidad donde parece que todo está perdido. Pero Dios está esperando qué plena confianza tenemos nosotros en Él. Si la realidad nos va a arrastrar o usted se va a parar firme. Y como dice la palabra, que aunque el enemigo venga como ríos, el Señor levantará bandera. Aleluya, bendito el nombre del Señor. No importa el fuego o el agua que represente nuestra realidad. Dice, aunque pases por el fuego, la promesa es, no te quemarás. ¿Es una realidad que usted va a pasar por el fuego? Sí, hermano. Porque la palabra lo dice, es una realidad. Aunque pases por el fuego, la promesa es, no te quemarás. Y aunque pases por las aguas, a veces usted pasa por una realidad que parece que el agua le está llegando al cuello. ¿Y cuántos que están en la audiencia a través de la internet también han vivido una realidad donde el agua le ha llegado casi al cuello? Pero, aleluya, hemos sido enseñados por un profeta que no era el agua hasta los tobillos, no era el agua hasta la rodilla, no era el agua hasta la cintura. Dice, tenía que sumergirse
Entonces, esa realidad que muchas veces nos agobia, dice la palabra, aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Esa realidad que usted puede estar viviendo, hay una promesa que dice, no te ahogarás. Ahí está la promesa, bendito el nombre del Señor. Entonces, esos 30 segundos dice, ahora, yo solo hice esto, Abraham, para mostrarle al tabernáculo Abraham en los últimos días venideros. ¿Ves? En lo que esté sucediendo, que ellos deben confiar en mí, decía el Señor a través de la boca del profeta. Ellos no deben dudar de mí en lo absoluto. Dice, deben confiar en mí. ¿Y qué dice el profeta mencionando en el mensaje absoluto? Porque del mensaje, la incredulidad no estorba a Dios, está ligado a lo que estamos hablando. Y el mensaje absoluto dice, absoluto del 4 de enero del 62, dice, una brújula está magnetizada a ese polo norte. Y la única manera, dice, no importa cuántas selvas se encuentre usted metido o lo profundo de los matorrales a su alrededor. Dice, o cuán nublado esté en el mar, esa manecilla de la brújula, dice, usted pudiera girarla en la dirección que desee, pero ella regresará y apuntará directamente hacia la estrella del norte. Dice, y cuando estamos en problemas y confiamos en Cristo, hay una cosa segura. Dice, el Espíritu Santo nos apuntará hacia la palabra. Dice, que nos guiará a la estrella del norte y nos entregará todo cuanto necesitamos. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿de qué tenemos temor? Si Dios nos va a entregar todo lo que necesitamos. ¿Qué necesita usted en esta noche? Ahí está la promesa. Él es nuestro absoluto. Él es nuestra verdad. Y la verdad nos hará libre. Dice, cuando usted echa mano de esa verdad, por muy innegable que sea la realidad, porque es algo que usted no puede negar, la realidad. Es lo que usted está viviendo y está siendo percibido por sus 5 sentidos. Dice, hay una cosa segura, el Espíritu Santo nos apuntará hacia la palabra, que nos guiará a la estrella del norte y nos entregará todo cuanto necesitamos. Él es nuestro absoluto. Aleluya, dice. Para el hombre que está perdido en el desierto, la brújula es lo que lo guía hacia el exterior. Cuando estamos en problemas, solo hay una cosa que es tan segura como la estrella del norte. Mientras el mundo permanezca en su posición y gire, la estrella del norte se mantendrá en su lugar. Y mientras que haya una eternidad, Cristo será siempre el Salvador y la salida a todos los problemas. Aleluya. Cristo la salida a todos los problemas. No importa la realidad que estés viviendo, esa realidad innegable no hará nula la verdad de Dios. Cristo es la solución a todos los problemas, a todas las diferencias que tienen que acabarse entre nosotros. No debe haber diferencia. Dice, será la salida a todas las pruebas y a todo lo que usted quiere incluir ahí. Dice el profeta, a todo, dice, Cristo será la salida. Dice, por lo tanto nosotros, cuando estamos atados a Él, ¿a quién? A la estrella del norte, al Señor Jesucristo, dice, no nos frustramos. Y el pastor nos ha hablado aquí acerca de frustración. Y todos, sin excepción, hasta él como pastor nos ha dicho, yo también muchas veces me he sentido frustrado. Eso es algo, es una realidad innegable, dice. Dice, cuando estamos atados a Él, no nos frustramos. Dice, y no nos desesperamos. Todos como lo hace el mundo. ¿No ve que cuando muere un familiar de una persona que no conoce a Cristo, empieza a echar gritos sobre la urna, golpea la urna y echa gritos y dice tantas cosas? ¿Por qué? Dice, nosotros no tenemos que actuar como ellos. Dice, nosotros estamos atados a Cristo. Dice, dice, ¿qué vamos a hacer acerca de esto? ¿Qué vamos a hacer acerca de aquello? Pareciera como si ni siquiera estuviéramos anclados. Dice, usted empieza a preguntarse, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a resolver? Él es la salida. ¿Cómo voy a hacer? No lo sé, pero Señor, tú eres mi salida. Aleluya, dice, pero un hombre que ha anclado su alma en Cristo Jesús, su confianza ahí está. Dice, su confianza ahí, sabiendo que cuando le pide al Padre cualquier cosa en su nombre, dijo Jesús, yo lo haré.
Aleluya, eso lo concluye. Eso es lo que lo concluye. Él es el amén, Él es el absoluto, Él es el lo definitivo. Cuando Jesús dijo, si pidieres al Padre cualquier cosa en mi nombre, yo lo concederé. Miren, dice, eso es algo significativo, eso es todo. Cualquier cosa lo concluye, eso es todo. Si realmente estamos anclados y lo creemos y lo hemos hecho a Él nuestro absoluto, nuestra verdad, porque Él lo hace, Él es el absoluto que nos quita todo temor. Aleluya, dice, Él es el absoluto que nos quita todo temor. No existe temor cuando uno realmente está atado a la roca de los siglos. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Entonces la incredulidad, que pudiéramos decir un sinónimo de una realidad. Porque cuando usted está sumergido en su realidad, la incredulidad lo rodea. La incredulidad lo arropa. Porque usted comienza a ver, dice, como Pedro caminando sobre las aguas, comenzó a ver las grandes olas. Y dice, cuando empezó a fijarse en las olas, comenzó a hundirse. Pero cuando él caminó mirando al absoluto, dice, él caminó sobre las aguas. Bendito el nombre del Señor. Dice el profeta en el mensaje, la incredulidad no estorba a Dios. Dice, la incredulidad no destruye a Dios. No destruye su plan. No destruye sus obras. Únicamente destruye al incrédulo. Aleluya, la incredulidad destruye únicamente al incrédulo. Miren, la fe es ridícula para todos, excepto para Dios y para el que tiene la fe. Miren, no es ridícula para Dios la fe, porque Él es el autor de la fe, y no es ridícula para el hombre que tiene la fe, porque Él es un creyente en Dios, así que no es ridícula para Él. Dice, Dios es el autor de ella, Él la creó, y el hombre que la recibió de parte de Dios. Por supuesto, no es ridícula para Dios, pero Él la creó, Él sabe lo que es. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Y el creyente que la recibe no es ridícula para Él, porque por medio de eso, dice la palabra, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No es lo que dice el profeta, la convicción de lo que no se ve, ni se gusta, ni se siente, ni se huele, ni se oye. Es la convicción de todo lo opuesto a nuestros 5 sentidos. Pero el que sabe que está allí no es ridícula para él, porque es como que ya está hecho. Ven, él no tiene que preocuparse por nada, porque su salida está en Cristo. Él sabe que Dios lo dijo y que Dios lo expresó, y eso es suficiente para él. Él no necesita argumentar, Él no necesita razonar, Él no necesita imaginar cómo Dios lo va a hacer. Dios lo hará, y eso es suficiente para mí. Eso debe ser suficiente para nosotros, para aquel que tiene fe. Bendito el nombre del Señor. Aleluya, dice el profeta en el mensaje, el patriarca Abraham del 27 de febrero del 64, dice, ahora Abraham era solo un hombre ordinario, como usted y como yo. Él no era algo especial. Dice, hasta donde sabemos, Dios no lo llamó hasta que él tenía 75 años de edad. Su esposa, quien era su media hermana, siendo de 65 en ese entonces, ellos probablemente habían vivido juntos desde que eran muy jóvenes. Y ella era estéril y no tenían hijos. Dios los llamó a una completa separación, a que se separara del resto del mundo y de su pueblo y de toda su parentela. Y había una cosa especial que él tenía que hacer. Y cuando Dios espera que usted haga algo especial, Él demanda una completa separación de toda duda. Usted tiene que llegar a una completa obediencia, obedecer lo que Él le dice. Dios lo demanda, usted no lo puede hacer de ninguna otra manera. Y ahora Él siempre nos da un ejemplo, y este era su ejemplo, de una completa separación de toda su familia, de toda su parentela y demás, para vivir una vida separada para Dios. En obediencia, dice. En el mensaje La Señal del 1 de septiembre del 63 dice, permíteme ser un hermano. Permíteme vivir el ejemplo de lo que Cristo dijo que un hombre debe ser. Permíteme ser hermano o un hermano, una hermana o una hermana. Dice, permíteme ser un hermano a un hermano y un hermano a una hermana. Dice, permíteme ser un ministro a los ministros.
Permíteme ser un ejemplo de los ejemplos. Permíteme mostrar al mundo que esta palabra es Cristo. Y la única manera que yo puedo lograr esto es entrando en Él. Dice, porque yo mismo no puedo hacerlo, ni usted puede hacerlo. Pero permita que la palabra y usted sean uno solo. Permita que la verdad y usted sean uno solo. Aleluya, dice, entonces ella misma se manifestará. Esa verdad que está en usted se va a manifestar por sí sola. Usted no tendrá que manufacturarla. Usted no, dice, la oveja no manufactura su lana. Eso está en ella, en su naturaleza. Producir la lana. Pero permita que la palabra y usted sean uno. Entonces ella misma se manifestará. Usted será una epístola caminando de Jesucristo. Cuando Él tenga control completo. No a media. No a 3/4. Dice, cuando Él tenga el control completo. Cuando usted dice, para cumplir toda la palabra. ¿Por qué? ¿Qué dijo el profeta? Obediencia completa a la palabra nos dará derecho a la señal. Dice, si Él viene de esta manera, yo quiero hacer esto. Y usted dice, no, yo creo que eso no es. Dice, ve, aún no está en la palabra. Completo, dijo el profeta. Ahora fíjense, completamente, total obediencia a toda la palabra de Dios nos dará derecho a la señal. Luego, cuando oramos, tenemos que tener la señal para presentar nuestra oración. Hasta eso, ¿verdad? Otra cosa es temor de Dios. Job 4:6 dice, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de los caminos? ¿Y qué dice Proverbios 2? Desde el verso 1 al 5 dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor del Señor. Y hallarás conocimiento de Dios. Bendito el nombre del Señor. 2 Corintios 5:11 dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. De toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces la santidad se perfecciona en el temor de Dios. Dice el profeta en el mensaje de demonología, reino religioso, dice que la gente salga de aquí en esta tarde y hombres y mujeres observen cada movimiento que den, pero que vivan contentos y libres. Y que ellos sepan que Dios los ha salvado. Y que ellos lo miren a Él olvidando todos los ismos y cosas que los rodean y vivan pacífica y sobriamente y en temor de Dios. Y entonces Dios, cuando tú quieras usarlos para algo, que les puedas hablar directamente a ellos y enviarlos a donde tú quieras que vayan o lo que sea que tú quieras que ellos hagan. Dice, permite que las personas sean humildes y encuentren a Cristo en su corazón. Y el profeta dice, perdónanos, Señor, nuestra falta. Y a cada uno de nosotros, porque constantemente fallamos. Dice, un árbol o arbusto no crece sin antes no se siembra una semilla. Se cultiva, se riega y se desarrolla. Así debemos hacer con la verdad para que nuestra realidad o la de otros sea impactada. Esto es algo que usted tiene que trabajar. Esto es algo que su realidad a veces lo va a arrastrar. Pero usted recuerde la promesa, aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Usted va a pasar por sus realidades, pero usted tiene que recordar la promesa que está hecha de Dios para nosotros. Y pudiéramos citar otros ejemplos en esta noche, solamente los voy a mencionar y usted medítelos en su casa, en su hogar. Pero la realidad y la verdad siempre ha estado en conflicto desde el principio. Porque en el huerto del Edén allí estaba. Estaba Adán, estaba Eva, estaba la serpiente, estaba Satanás. Y ahí estaba la realidad y la verdad. ¿Cómo llegó el diablo? Ya conocemos cómo el diablo le llegó a Eva a través de la serpiente y le dijo, seréis como Dios. Ya eran como Dios, eran dioses amateur en el huerto del Edén. ¿No es que el diablo siempre disfraza una verdad con una mentira? Ya ellos eran como Dios. Adán era un dios amateur en el Edén. Pero vean cómo el diablo manipuló la verdad.
Y le dijo, serán abiertos vuestros ojos, sino que sabe Dios que el día que comieres del árbol, y conocemos todo el relato, ahí estaba la realidad y la verdad, en lucha una contra la otra. Eva le decía y la serpiente le argumentaba. Pero Eva no pudo saber que el diablo estaba en la serpiente. Y el diablo, dice, es un gran astuto para manipularnos muchas veces a nosotros a través de nuestra realidad. Pero ahí comienza el diablo a traernos razonamiento. Que eso te va a causar esto y lo otro y lo otro. Y comienza el diablo a lanzarte todos los dardos de fuego que puede. Noé y el arca. Ahí tenemos otro. Noé decía que Dios iba a destruir el mundo a través del agua. Y la realidad, los científicos tenían satélites y todo eso. La ciencia estaba tan avanzada y no había nada que pudiera probar lo que Noé estaba diciendo. Era una realidad. Era innegable. Tenían científicos. La ciencia estaba avanzada en esos tiempos. Pero Noé decía que Dios le había mandado a construir un arca y que vendría un diluvio y la gente no le creyó. Ahí estuvo la realidad y la verdad encontrada. Dice, Abraham sale de su tierra y de su parentela. Ya lo vimos hace un momento. Donde el Señor le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, sepárate. Ahí estuvo la realidad. Dice, Abraham y Sara y la promesa de Isaac. Ahí también dice. Como dice el profeta, pasaron 25 años. ¿Y cómo sería esa lucha entre la realidad? Donde Sara se hizo más vieja, Abraham se hizo más vieja y parecía que eso no era cierto, que Abraham se había vuelto loco, que Sara también. Y Sara hacía los escarpines y hacía toda la cosa para el niño y 25 años y no llegaba a la promesa. Jacob y Esaú. Era una realidad que Esaú venía a matar a Jacob. Era una realidad. Y Jacob no podía negar eso y envió la familia y envió el ganado y envió presentes hasta que no le quedó nada. Y Dios lo llevará a ustedes, dice, o nos llevará a cada uno de nosotros a una vida de crucifixión al punto que usted quedará solo y tendrá que enfrentar su realidad. Y la realidad es que la realidad espiritual de Dios para nosotros es que Dios quiere que nosotros tengamos una vida rendida completamente para Él. Y Jacob estaba así. Y se recostó allá en aquel lugar sobre aquella piedra, dice, y vio los ángeles que descendían. En ese relato, pero vemos también donde el ángel se le aparece y Jacob le echó una garra. Y le dijo, no te soltaré hasta que no me bendiga. Jacob sabía que había una realidad que le esperaba y su hermano venía armado para matarlo. Pero él se abrazó a la promesa, él se abrazó al ángel hasta que no lo bendijo. Y aunque quedó, ¿verdad?, cojeando de su cadera, dice, asimismo ya no tenía temor de lo que su hermano podía hacerlo, ya él tenía la bendición del ángel. Pero no fue hasta que él se encontró con esa realidad, hasta aquella realidad lo llevó a aquel punto de rendición y él le abrazó al ángel, donde su realidad fue cambiada a una verdad maravillosa. Donde el hermano que venía para matarlo, luego se abrazó con él llorando. Pero ¿cuánto tiempo vivió Jacob con temor de que su hermano lo matara? ¿Cuántas veces nosotros en nuestra realidad vivimos por mucho tiempo luchando con esa realidad sin disfrutar de los beneficios de las promesas de Dios para nosotros? Moisés va a invadir Egipto con una vara. Dice, cuando la gente lo vio marchar a Moisés con una vara, lo tildaron de loco. ¿Para dónde vas, Moisés? A invadir Egipto. Iba con una vara seca y Moisés iba a invadir Egipto, uno de los imperios más grandes en ese tiempo, y Moisés iba a invadir Egipto. La gente empezó a tildar que Moisés estaba loco, pero dice, Moisés había recibido palabra de Dios de ir a Egipto para sacar a su pueblo de cautividad. Dice, Moisés y el pueblo de Israel, ya conocemos la historia, ¿verdad? Daniel y el foso de los leones. La realidad de todo lo que se tramó acerca de la vida de Daniel, cuando dice, pero la promesa de Daniel estaba en su corazón. Dice, la victoria ya estaba en el corazón, dice, de Daniel, que los leones no se lo pudieron comer. Pero era una realidad que esos leones estaban hambrientos, dice. Porque vea usted cuando echaron a los enemigos, dice, no habían caído al foso cuando aquellas bestias los habían despedazado a todos.
Entonces tenemos muchos ejemplos donde la realidad y la verdad se han encontrado. Dice, los jóvenes hebreos y el horno ardiente. Estaba el decreto del rey, la realidad, el decreto, que todo el que no se postrara y adorara la imagen que el rey había hecho a Daniel, entonces sería echado al horno de fuego. Pero ellos no obedecieron a ese decreto. Y era una realidad, los llevaron, los ataron, y no solamente eso, sino que también los echaron. Y antes de echarlos le preguntaron. Y ellos dijeron, aunque nos quememos en el fuego, dice, con todo eso no obedeceremos a ese decreto. Porque Dios es poderoso para librarnos, y si no nos libra, nos moriremos creyendo que Dios es el sanador. Aleluya. Entonces tenemos muchos ejemplos. Tenemos el ejemplo de David y Abigail. Es un relato bastante largo, no lo vamos a leer, pero vaya y léalo en 1 Samuel 25, 1 al 42. Y ve como aquella mujer, cuando David había sido, porque dice, y murió Samuel y se juntó todo Israel, lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. O sea, imagínense. Era del linaje de Caleb. Caleb y Josué fueron los que se pararon contra aquellos 10 testigos. Pero aquí había una descendencia que no cuadraba en nada con la vida de Caleb. Entonces, vemos como David en el desierto, que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e ir a Nabal y saludarle mi nombre y decirle así, sea paz a ti y a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tu siervo y a tu hijo David. Y cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Dice, y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Imagínense. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron, y entonces dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David 400 hombres. ¿Cómo 400? Hombres de guerra, y dejaron 200 en el bagaje. Dice, pero uno de los criados dio aviso a Nabal, a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto y le contó todo lo que había pasado y cómo David los había tratado. Pero aquella mujer, dice, en su entendimiento, ¿verdad? Mujer de entendimiento, dice, estos hombres le dijeron, ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. ¿Cuántos Nabales no encontramos hoy en día? Que la soberbia los corona. Y recordando lo que decía nuestro pastor, y también escuchaba estos días un mensaje, y el pastor también nos lo decía, que sodomía no es solamente un acto sexual, dice, sodomía es soberbia. Y este hombre Nabal era un soberbio. Dice, nadie podía hablarle. Es perverso. Entonces Abigail tomó luego todas estas provisiones y se fue a encontrar a David. Dice, y nada le declaró a su marido Nabal. Entonces descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada, que de aquí a mañana todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón.
Eso era lo que David dice. Y cuando Abigail vio a David, vea cómo esta mujer, representando a una novia, dice, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado. Aleluya, dice: más te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso mi señor de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal, que significa insensato. Eso es lo que significa Nabal. Y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran tu mal contra mí. Y ahí escuchamos el relato cómo David fue librado de cometer aquel, porque hubo alguien que se interpuso. Una mujer representando a la novia, dice. Bendito el nombre del Señor. El juicio no ha caído sobre esta tierra porque hay una novia todavía sobre la tierra. Aleluya. Dice: y dijo David a Abigail: bendito sea el Señor Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrase. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Porque vive el Señor Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal. Y recibió David de su mano lo que había traído y dijo: sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Porque Dios respeta a un hombre que se para por su palabra. Respeta a una mujer que se para por su verdad. Que aun cuando está viviendo la realidad, aleluya, era una realidad que el hijo de la tsunamita se había muerto. Y cuando el profeta le preguntó: ¿hay paz? Ella dijo: todo está bien. Y el hijo estaba muerto. Era una realidad. Pero ¿qué dijo ella? Todo está bien. Porque ella no estaba mirando la realidad. Ella estaba mirando al profeta y lo que él había dicho. Y ella no envió un criado. Ella fue ella misma. Entonces, cuando usted está mirando la promesa, usted está creyendo lo que dijo un profeta, dice: usted no mirará la realidad. ¿Cómo está todo? Usted dirá: todo está bien. Y por decir todo está bien no quiere decir que usted es un hipócrita ni porque está manufacturando, sino que usted no está viendo su realidad. Usted está viendo la verdad de Dios, que aunque la realidad es innegable, la verdad de Dios está por encima de la realidad. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Qué ejemplo tan maravilloso en la tsunamita. Y cuando el profeta le preguntó: ¿hay paz? Y se había muerto su hijito. Y lo había dejado acostado en la cama del profeta. Y ella le dijo: todo está bien. Porque cuando usted está anclado en Cristo, su verdad, todo está bien. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Aleluya. Vaya al relato del Señor y la samaritana, como la samaritana le decía y el Señor le respondía. Aleluya, bendito el nombre del Señor. El Señor le dijo: dame de beber. Y la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ella estaba viendo la realidad que estaba ante él, pero ella no sabía quién estaba delante de ella. El Señor le dijo: dame de beber. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, si conocieras el don de Dios. Y el don de Dios descendió a la tierra en un profeta. Si conocieras que Dios trajo un profeta a la escena. Aleluya. ¿Y quién es el que te dice: dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La verdad estaba hablando. ¿Y qué le respondió la samaritana? La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla. Ella seguía pensando con una mente natural. Y la realidad lo lleva a usted a pensar con una mente natural cuando esto es sobrenatural. Y ella dijo, la mujer dijo: no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Ella todavía seguía pensando con una mente natural. Dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Ella recordaba a sus antepasados,
que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Y Jesús le respondió, y la verdad le respondió: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Aleluya. Dice, la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí para sacarla. Ella pensaba que era un agua natural, que si ella tomaba de esa agua no tenía necesidad de venir cada día al pozo. Todavía seguía pensando con una mente natural. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. El Señor la abordó. Y respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Ella le estaba hablando al Señor de su realidad. Jesús le dijo: bien has dicho, la verdad le habló. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Aleluya, esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Algo comenzaba a latir en su corazón y algo estaba despertando la simiente palabra que estaba en el corazón de ella. Me parece que eres profeta. Aleluya, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. La mujer tenía conocimiento de la palabra. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No dice en espíritu y realidad, dice espíritu y verdad. Dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Dice, Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Dios sabía que ella era una simiente. Mientras que a los religiosos, cuando le preguntaron quién era Él, les respondió de una manera diferente. Y en un momento les dijo: yo soy, pero vosotros no me creéis, porque la verdad no está en vosotros. Dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois y sus deseos queréis cumplir. Dice, me queréis matar a mí, hombre, que os he hablado la verdad. Pero con esta samaritana le dijo: yo soy el que habla contigo. Bendito el nombre del Señor. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Él les dijo, cuando los discípulos llegaron a él, el Señor les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Gloria al nombre del Señor. Y podemos terminar de leer el relato allí, ¿verdad? Y dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Y vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. ¿Qué diferencia de los gadarenos, que le pidieron que por favor saliera de su región? Pero los samaritanos le rogaron que se quedase con ellos. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Entonces encontramos también la tentación del Señor, ¿verdad? Cuando Satanás fue a tentarlo y Satanás venía y le hablaba la palabra. Y el Señor le dijo: con el escrito está. Gloria al nombre del Señor. Y quiero terminar con este
extracto del profeta. Dice, aleluya, dice, pero miren, solamente hay una vida eterna y ese es Dios. Y si ustedes van a ser atormentados para siempre, nunca pueden morir. Ustedes tienen vida eterna. Ustedes no pueden ser atormentados para siempre. Y ustedes pueden ser atormentados por 100 millones de años en la presencia de Dios y los santos ángeles con fuego y azufre. Yo no sé por cuánto tiempo haya sido determinado, pero finalmente tiene que llegar a su fin porque tuvo un principio. Y solamente Dios tiene vida eterna. Aquel que oye mis palabras y cree en el que me envió no tiene vida para siempre. Dice, tiene vida eterna, dice el profeta. Esa vida empieza, no es nada aquí, sino que de allá arriba, vida eterna soy. Dios para nosotros, la propia vida de Dios desciende y habita en el hombre y Él es eterno con Dios y no puede morir. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, hay una verdad donde dice que el diablo ha descendido a los moradores de la tierra con gran ira. Pero hay una verdad, esa es una realidad. Pero hay una verdad que dice que le queda poco tiempo. Tiene fecha de vencimiento. El Señor Jesucristo les bendiga, les guarde, esperando que esto haya sido una gran bendición para usted. De que la verdad, la realidad innegable no hace nula la verdad de Dios. El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno. Aleluya.